Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me da de poder exponer su palabra. Y así vamos a estar leyendo en Daniel 3, del 15 al 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Así vamos a estar orando para que sea el Señor quien nos predica en esta hora. Padre de la gloria, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, mi Señor. Yo reconozco mi incapacidad y yo sé, Padre Santo, que tú me tienes aquí en este lugar para un propósito, para dar un mensaje a esa alma que necesita saber de ti, que necesita saber más de tu bendita palabra, Señor. Ahora, Señor, te pido que tú me uses, Padre, como vaso útil para tu obra, mi Señor, y que este mensaje llegue a esas almas, a esos corazones, mi Señor, y que primeramente hable a mi vida y de ahí a los demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así, en esta historia de Daniel, no estamos hablando de Daniel, sino de 3 jóvenes más que eran de la tribu de Judá, que fueron traídos del linaje real de los príncipes de Israel. Y vemos en el capítulo 1 de Daniel que dice en el versículo 3: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí vemos que Sadrach, Mesach y Abednego eran jóvenes de buen parecer, que eran sabios en las ciencias en cuales ellos aprendían en Israel. Y vemos aquí que el rey Joacim, que era el rey anterior de la parte que leímos en la historia, que él quería a esos jóvenes para enseñarlos, para acostumbrarlos a las costumbres de la tierra de Babilonia. Y aquí vemos que de estos salieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que si continuamos en la historia le dan nuevos nombres, que son Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que era de 70 codos y 6, la altura era de 70 codos y la anchura era de 6 codos. Y él quería que toda la provincia, todas las ciudades, todos los humanos de la tierra se postraran y adoraran esa estatua que él hizo de oro, para demostrar su reverencia, para demostrar que los dioses que él servía tenía que ser adorado. Pero Sadrach, Mesach y Abednego reconocían que el Dios que nosotros teníamos que servir, o que ellos tenían que servir, era nuestro Dios todopoderoso. Como tema yo he puesto: el camino del cristiano es para los valientes. En esta historia vemos que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se rinden a
los caprichos del rey, que él quería que ellos a la fuerza adoraban a esa estatua. Pero ellos tenían el Espíritu Santo del Señor que le daban esa valentía de poder decir, no, yo no voy a adorar esa estatua, sino yo voy a permanecer fiel en el Señor. Y yo voy a permanecer fiel porque Dios me ha dado una valentía que yo pueda decir no. Entonces, vemos en el capítulo 3, en el versículo 4 a 6 que dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí vemos que cualquier persona que no adoraba a esa estatua sería inmediatamente echado a un horno de fuego. Y vemos aquí en la historia que Sadrach, Mesach y Abednego no adoraban a esa estatua. Y aunque ellos se le presentaban esa condición que iban a ser echados al horno de fuego, no tuvieron miedo y todavía no se postraban a adorar esa estatua. Y muchas personas hoy en día tienen miedo de las consecuencias o tienen miedo del enemigo que les va a hacer algo si ellos adoran al Señor. Pero la cosa es, Dios nos da esa valentía, esas fuerzas para decirle al enemigo, yo no te tengo miedo, sino porque Dios está conmigo y me guarda en donde quiera que yo voy. Y si nosotros permanezcamos fieles al Señor, Él nos da esas fuerzas, esa valentía para ser como Sadrach, Mesach y Abednego y decirle al Señor, no, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, aunque en medio de la prueba, aunque el enemigo quiera destruir mi vida, mi propio cuerpo con un fuego. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no. Y también vamos a continuar en la historia que dice en el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí vemos que el horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo normal. Entonces es lógico que alguien que fuera acercándose al horno se quemara. Pero aquí vemos que ya Sadrach, Mesach y Abednego tenían la protección del Señor, que aunque se acercaban al horno, ellos no se quemaron. Y si continuamos con la historia, vemos cuando estaban en el horno de fuego, el rey Nabucodonosor se asustó y dice, es que yo veo a alguien más en el horno de fuego con ellos. Pero el rey Nabucodonosor no había entendido que el Dios que Sadrach, Mesach y Abednego servían es el mismo Dios que nosotros servimos y los iba a proteger en donde quiera que ellos estuvieran. En el versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí vemos el propósito que Dios tuvo en dejar que
el rey Nabucodonosor levantara ese ídolo. Y era para enseñarle al rey Nabucodonosor que solo había un Dios que se merece toda la honra y la gloria y la alabanza, que aunque él quería todo para él y para sus dioses, no es posible, porque el Señor lo merece todo, porque el Señor es que nos da la vida, la protección, lo que nosotros necesitamos, y no dioses ajenos que no tienen boca ni manos, ni pueden responder a una petición que alguien tenga. Entonces, para aplicar esta historia a nuestras vidas, tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego y poder tener esa valentía que el Espíritu Santo nos da y decir no al enemigo, decir yo no te tengo miedo y yo voy a servir a mi Dios, porque yo reconozco y yo sé que el Dios que yo sirvo es el Todopoderoso, y aunque el enemigo quiera destruir su vida, usted tenga que entender que el Señor lo tiene en sus manos, que tiene esa protección como Sadrach, Mesach y Abednego lo tenían en un horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal. Y para mí eso es algo impresionante de entender, que algo que pudiera matarme en un instante, estos 3 jóvenes no fueron ni tocados por el fuego. Y por eso yo sé que yo puedo confiar en mi Dios, porque la palabra me lo prueba. Y yo sé que el Espíritu Santo me da ese entendido, que la valentía que yo tengo no es por mis propias fuerzas, sino porque Dios me las da a mí. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos que el Señor no nos deja con ese miedo, sino que nos da fortaleza y fuerza cada día de poder servirle en cada momento de nuestras vidas, que aunque las situaciones vengan, que aunque el enemigo quiera destruir su vida, yo sé que usted puede entender a través de esa palabra que el Señor le ha dado valentía de poder caminar en este camino, porque muchos piensan que el camino del cristiano es fácil. Cuando uno se convierte al Señor y decide seguir a los caminos del Señor, muchos dicen, es que ahora ya no voy a tener problemas, ahora ya no voy a tener situaciones, pero al contrario, el enemigo quiere más y más destruirle. Pero la diferencia entre estar en un camino de perversidad en el mundo y estar en un camino del Dios que servimos, es que nosotros podemos aferrarnos al Señor y que nosotros tenemos esa confianza que aunque en medio de la prueba, aunque en medio de la situación, tenemos al Dios que nos pueda guardar en todo momento. Amén, que el Señor les bendiga.